Berti, para acogernos siempre también. Y bueno, yo soy Carme Riera, editora de Alfaguara, y es un honor estar aquí hoy presentando la nueva novela de Luisa Castro. Antes estábamos charlando un poquito y le decía que creo que con esta novela ha arriesgado y ha ganado. Le decía que ha arriesgado porque puede parecer fácil escribir una, digamos, comedia negra o un tragicomedia, que es lo que ha escrito en esta Sangre de horchata, pero no lo es para nada. Y como digo, arriesga y gana. Arriesga y gana para contar esta historia de una ruptura de una familia adinerada de Barcelona, que por momentos durante la lectura yo tenía la sensación de estar leyendo un homenaje, en cierto modo, en algunos puntos casi parecía una novela decimonónica. Estamos en grandes palacios de la burguesía, con habitaciones cerradas, con disputas por herencias, con paredes quemadas, madres ausentes que regresan de repente, albaceas, todo esto y mucho más en esta novela que se lee muy rápido, con un ritmo muy ágil, pero que a pesar de esta aparente parte más ligera y la parte más cómica, es una novela pues muy profunda. Los que la habéis leído lo sabéis, y los que la leáis pues lo vais a descubrir en breve. Y para hablar de la novela tenemos la suerte de contar con la escritora Soledad Puertolas, y sin más, ellas van a estar hablando más o menos 45 minutos y luego pues Luisa estará encantada de firmar ejemplares de su novela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a Lola por acogernos. Tengo unos recuerdos de esta librería, Lola, que son imborrables, de mis últimos libros que también se presentaron aquí. Y gracias muy especiales a Soledad, que no lo dudé. Para presentar este libro tenía que contar con alguien muy afín, alguien que admiro, amiga, humorista, que es lo fundamental en la vida, alguien que tiene... Y a Karma, a mi editora, y agradezco mucho la presencia vuestra presencia aquí, de los amigos y de todos los que habéis venido, y nada, que estoy emocionada de recibir este cariño de vuestra presencia. Y no sé, ¿tengo yo que hablar de la novela o me lanzo yo? No, mejor... Si quieres, ya encontrarás. Vamos a ver, ¿qué va a ser? ¿Esto está ya bien? Sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por venir. Muchas gracias también a Lola, que nos acoge, como siempre. A mí me encanta venir. Es la primera vez que estoy aquí presentando novelas. Gracias. Y es un sitio muy acogedor. Estamos aquí como clandestinamente, ¿no? Que la literatura va a acabar siendo una cosa clandestina, lo cual tiene su encanto. Vamos a decir que tiene su encanto, y es la verdad. Gracias a Luisa, que ha querido que esté a su lado. Yo encantada, es una gran amiga, es una gran escritora y una gran persona. Entonces, qué buena cosa estar contigo, ¿no? Aquí. Ha dicho tu editora, Carme Riera, encantada también, y que es la que en realidad nos da la bienvenida a ella, pero en fin, de paso se la doy yo también, que es una novela de fácil lectura, creo que ha dicho de difícil de fondo, y es verdad. No es una novela tan fácil, es aparentemente fácil porque es muy amena, se lee, una cosa te lleva a otra, es una especie de thriller psicológico, que podríamos definirlo en lo de las películas que se clasifican, ¿no? Y que uno busca thrillers. Yo siempre busco thrillers. Pues está el thriller psicológico, ¿no? Que hay de todo, pero este es un thriller psicológico muy ameno, porque hay unos thrillers psicológicos que no se pueden aguantar, eso también es verdad, ¿no? Este es de los buenos, este thriller psicológico, porque pasan cosas, aunque en el fondo no pase tanto, pero pasan cosas. Por eso es una novela difícil de lectura, de comprensión. Tienes que estar pensando. A ver si estás de acuerdo conmigo, porque ahora lo que hay que hacer es que ella hable. No les voy a... Mi teoría de la novela
no es lo interesante, porque, en fin, tampoco la tengo, pero bueno, es que es inevitable, ¿no? Todas las personas cuando leemos una novela fabricamos una especie de teoría sobre la novela, por lo menos yo tengo ese vicio. Y a ver si estás de acuerdo en esto, de que puede ser este thriller, si de algún modo intuías o eras consciente cuando escribías la novela de que era algo ameno, entretenido y un poco esperpéntico a veces, porque hay escenas teatrales, los personajes gesticulan y gritan y se ponen en un primer plano, con esa dificultad de fondo de comprender qué es lo que está pasando. Un poco, explícanos un poco cómo te has enfrentado a esto. Pues sí, claro, tú dices que no, que tienes una teoría de la novela. Yo no la tengo. Es que yo no sabía qué estaba haciendo. Esa es como la clave. Ya para empezar, tenía clara la primera escena. Yo quería, se me vino enseguida a la mente, quería poner a jugar, a funcionar un personaje que era una joven medio enamorada o atraída por un hombre cercano a la familia, sobre todo cercano al padre, y poner esa relación a funcionar en la novela, ¿no? Desde el principio, el párrafo inicial, dice a él que me miraba con esa sonrisa como si fuera a abrazarme, pero luego no lo hacía, y ya un poco esa ambigüedad, ¿no?, de las relaciones, de la necesidad de cariño de la niña por joven también. Hay como, bueno, yo le contaba antes a Soledad que esta mañana me he entrenado un poquito en esto de la teoría de mi propia novela, porque me han hecho un par de entrevistas y he podido aprender algo de mi propia escritura, porque realmente uno no sabe lo que ha hecho hasta que los lectores te lo devuelven de alguna manera, ¿no? Y ves las cosas que tú pues no habías caído en ellas y sí, esta mañana hablando así con un par de periodistas me he dado cuenta de que es una novela sobre la necesidad de amor, ¿no? Sobre la necesidad de amor, sobre todo en esas edades en las que somos jóvenes y necesitamos referentes incuestionables, incondicionales, y yo quería poner a jugar a un personaje que no es nadie en concreto, que seguramente yo estoy en todos esos personajes, pero con el que me identifico y creo que profundamente quizás todos los lectores se puedan identificar, como de alguien que necesita confiar en alguien, y esa necesidad de confianza está como siempre amenazada, ¿no? Es lo que pasa en la novela un poco, ¿no? Dentro todo de una atmósfera de familia, como muy bien contaba Karma, de una familia bien, de Barcelona, pero también hay como ahí un ángulo oscuro, digamos, en el que se cruzan dos tiempos distintos, ¿no? El del presente, que es el de la niña, y el del pasado, que es el del padre, como que vive más en la fantasía de una grandeza que fue, y que incluso eso se trasluce en una cierta manera de hablar, en un comportamiento. Entonces un periodista esta mañana decía, sí, pero es que parece como que esto que tú decías de la novela decimonónica, lo decía Karma, parece como que entras en una novela gótica como decimonónica y luego te das cuenta de que no, de que están hablando de Instagram y de estas cosas como más actuales, y es un poco esa confluencia de tiempos, ¿no? Los que de repente pues me atrajeron, ¿no? Poner un poco en funcionamiento a una serie de personajes que más que personajes actuantes, íntegros, con unas características muy definidas, son personajes muy desvalidos al mismo tiempo, que están buscando su identidad constantemente y que nos dan sorpresas, ¿no? A la vuelta de la página te encuentras que está haciendo algo que no le corresponde a ese personaje, pero ¿cómo se puede ahora enamorar de otro hombre? Y salen cosas así como un poco chocantes, pero que
que venían, ¿no? Que venían dadas. Es una novela que escribí muy de modo torrencial. Empecé, como os decía, con esa escena familiar de una hija que ve siempre amenazada, digamos, su seguridad por una muerte cercana de su padre, porque siempre es como algo que está ahí en el paisaje, en el panorama, y acaba convirtiendo su narración, acaba convirtiéndose en una especie de autoparodia del propio miedo a vivir, ¿no? Al final, esta chica, nos enteramos como en el primer tercio de la novela de que en realidad es ella la que está escribiendo desde un presente en el que ya es más o menos adulta y recupera sus tiempos de joven en los que empezó a escribir y a usar la escritura como también una manera de aferrarse a algo, ¿no? Porque en esa vida que se cuenta concretamente en la novela no parece haber asideros seguros, aunque todo materialmente está ahí, pero falta algo, es como eso que no acaba de darle pues a este personaje pues esa seguridad y ese temple, ¿no? Entonces, bueno, todas las novelas se escriben desde esa inseguridad, ¿no? Un poco. Sí, con todo lo que dices hay algo que quizá sea importante para esa identidad que buscan todos los personajes. Son personajes desorientados, diría yo. Es más, es que no sabemos ni qué buscan el lector, dice, pero ¿qué gente es esta, no? ¿Qué gente está? Y ni siquiera el pasado está confuso, pero también el presente, ¿no? Hay esa sensación de enigma completamente. Pero hay una cosa que creo que fija y que creo que nos hables, y son los escenarios, porque se desarrollan interiores, fundamentalmente, la novela, las casas. ¿Qué tienen las casas? ¿Qué les dan las casas? Empieza en una casa y acaba en otra. Entonces, un poco esos espacios de la casa, ¿qué significa la casa? ¿Por qué se cambia una casa por otra? Una sería la casa del padre, otra la casa de la madre, en cierto modo. Un poco, sí, una reflexión sobre el espacio, porque siempre que hablamos de novelas hablamos del tiempo, y el tiempo está ahí, es evidente, pero los espacios son muy importantes también. Entonces, sí. Pues sí, son dos espacios. Las casas son como cascarones, ¿no? Son nuestro cascarón, y la niña, bueno, yo digo la niña porque narra desde una óptica de niña, como de infancia, aunque sea adulta ya. Esta mujer, niña o como lo queramos llamar, ha vivido en un cascarón muy aparatoso, muy ampuloso, y con ciertas reglas internas que le prohíben, como en los cuentos tradicionales, salir del cascarón, ¿no? Y entrar en otros pequeños cascarones. Entonces ella... Es que yo no quiero destripar la novela, no quiero contar... Es un problema, pero... Claro, yo creo que me he equivocado. Me he lanzado demasiado pronto al meollo, pero bueno, Sí, la novela es en el fondo, eso que tú dices del espacio es una metáfora de la búsqueda de esa seguridad también, ¿no? Y de adueñarse, de mezclarse con el otro, ¿no? Cómo llegar al otro, cómo comportarse en una casa ajena y cómo recibir al que viene de fuera en tu casa. Todo ese tipo como de cosas que son muy importantes a ciertos niveles, en realidad en todos, porque en todos los estratos sociales hay unas reglas y unas normas, ¿no? Pero en esta novela tiene especial protagonismo, ¿no? Creo. Por eso quizás es importante el espacio. Hay de hecho un momento en la novela en que la protagonista narradora se ve desorientada porque se lanza un poco al vacío, sin ella quererlo, porque tampoco es una aventurera ni es una mujer audaz, todo lo contrario, o sea, sigue un poco la senda de lo que se le ha, digamos, educado de protegerse, de proteger su espacio,
pero ella se ve un poco enredada en otro espacio, en otro mundo, y cuando quiere y necesita recuperarse a sí misma, eso sucede en la calle, sucede fuera, no vuelve a su casa, ¿no? Bueno, hay una serie de simbologías, ¿no? Sí, quizás son los parámetros o las personas con las que se relaciona, por ejemplo, el papel de las amigas, porque las amigas están cumpliendo esta función de la calle, ¿no? O sea, las amigas no viven en la casa. Luego, sin embargo, hay una que mete la pata un poco y causa un problema, ¿no? Pero bueno, eso es típico de las amigas, siempre hay una que mete la pata. O sea, esto es así, esto es así. Y ella es un poco, efectivamente, trata de ser fría, trata de ser una persona muy, muy comedida, con mucha necesidad de amor. Pero a mí los personajes que de fuera, sí me gustaría que nos hablaras un poco, los personajes de dentro de la casa y los personajes de fuera. Porque hay una línea para mí importante entre los personajes de la casa, que son el padre, va a ser Leonardo, Víctor quizá está en un punto intermedio, la madre está fuera, las amigas están fuera, luego hay dos hermanos, un hermano que está dentro y otro hermano que está fuera. Entonces, esto de fuera y dentro es interesantísimo, ¿no? A ver, cuéntanos un poco sobre esto. Ostras, es que no me he parado mucho a pensar. No, ya lo sé, pues por eso te hablo. Voy a repentizar. Sí, bueno, está como que la cosa para ella es tan sencilla como que lo que te decía antes, hay una prohibición tácita en su educación, ¿no? Y ella atraviesa ese tabú y ese es el momento en el que sale de su casa. Y las amigas son esa referencia que también están dentro y fuera, que son como y donde ella se refugia, ¿no? Y donde encuentra un poco y ella hace como su normalidad con las amigas, pero es una normalidad totalmente anormal, porque lo que está pasando en su vida es algo complicado, que de todas maneras, aunque pareciera así un poco rocambolesco, no lo es, porque ahora ya desciendo al plano de lo cotidiano y de lo real, la novela, aunque se ambienta en este entorno así un poco de clase alta, en Barcelona y demás, es algo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que es muy habitual cuando el padre y la madre viven en esferas diferentes. Hay conductos tácitos, ¿no? de difícil manejo, y yo tenía muchas ganas de superar esa dificultad y de atravesarla a través del humor, a través de la comicidad, a través de los líos, ¿no? Porque es un poco esa novela de la casa de los líos a veces, ¿no? También. Y esencialmente me lo pasé muy bien. Era como una escritura en la que cada centímetro contaba, ¿sabes? La construcción de la novela fue un poco así, centímetro a centímetro, sin tener un horizonte muy claro de dónde iba a desembocar, de lo que iba a terminar resultando aquello, ¿no? Y de hecho, bueno, el final tampoco es para contarlo, pero hay algo, yo creo, en la novela que está como a dos niveles. Antes lo hablábamos, Carmen y yo. Hay un nivel, digamos, de la anécdota, ¿no? De la peripecia, del plot, y hay otro nivel que es ese nivel de ir como transgrediendo cosas, ¿no? Y irse ella misma, la narradora, poniéndose a una distancia de las cosas que se lo favorece la escritura. Es la escritura lo que le da a ella esa posibilidad de tomar distancia tanto del entorno que tiene como de incluso ella misma, porque ella al final está reescribiendo algo que ya escribió de joven. Entonces es como, bueno, es un juego, es una novela muy juguetona, esa es mi sensación,
yo es lo que he intentado, estaba jugando realmente con algo que yo sabía que para mí también eran cosas importantes, miedos, dificultades, mil cosas, ¿no? que de repente toman un cauce y te sirve para vehicular ciertas paranoias de nuestras vidas familiares, de nuestras vidas viajeras, de nuestras vidas dispersas, ¿no? Y bueno, esta niña así, un poco crecida entre dos mundos tan diferentes, ¿no? Sí, ella es una chica compleja porque, vamos a ver, ella, la impresión que yo tengo es que quiere ser fría y es fría. Ella tiene una capacidad de distanciarse, a la vez, por supuesto, necesita amor, porque lo dice y lo vemos, pero sí puede manejar la situación. Lo que me llama la atención es que cuando estalla muy fuerte, ¿eh? O sea, es que es teatral. Entonces, pero qué gusto, ¿no? Claro, no, y a mí me alivia mucho. Que de repente una tormenta que todo... Exacto, o sea que eso me ha gustado porque es una persona que aparentemente dices que no sé todo de ella, y eso está bien, no saber todo de los personajes. Que no se puede saber todo de ellos, y yo creo que la impresión que yo tengo que a ti misma te sorprendía que de repente fuera tan agresiva y dice, pues te voy a matar, pero es que lo dice y más parece que va a matar, o sea, es que directamente a punto de hacerlo, o sea, que no mata pues porque no has querido tú, porque no mata porque escribe. Sí, no mata porque escribe, sí, pero porque escribes tú. Y le coges la mano, ¿no? Pero esta cosa de la personalidad de ella, que se va definiendo en su relación con los personajes, ¿no? Siempre el personaje principal, pues la manera que tenemos de conocerlo es a través de los demás. Claro, en este caso, de los demás son muy problemáticos, porque los demás son muy difíciles de captar, ¿no? Bueno, hay que decir que es un mundo muy masculino, que también es importante. Es una niña que está en un mundo de hombres, sin madre, o con la madre alejada. Y ella está ahí... Bueno, está la criada. Ah, sí. Sí, la criada. Se me ha olvidado la criada. No, la criada es importante. Piensa un poco en la criada. ¿Y qué dimensión tiene la criada? Pues eso me tienes que decir tú, porque la criada es un personaje que a veces la apoya, no mucho. En el fondo sí, porque le prepara la habitación y tal, pero luego está también con los demás. La criada no es incondicional. No. Va y bien. Ya, la que te descuidas. Por eso, es un mundo que si dices que es masculino, los hombres están más definidos. Sí, es verdad. No, la criada tienes toda la razón. Ahora ha emergido a primer plano y es una mujer. Yo ya me iba a lanzar por un territorio pantanoso. Y Soledad ha puesto los puntos sobre la criada sillas. La he puesto en su sitio. Pues se ha puesto ella, porque es que la criada es así. Ahora estaría diciendo, oye, pero ¿qué está diciendo, niña? La criada es como un sensor, ¿no? Del ambiente, del clima. Y se inclina la balanza hacia donde le conviene, le va mejor. Y sí, ya me has desbaratado. No, pues ahora háblanos, ya que hemos dicho que es masculino, háblanos del otro personaje femenino, de la madre. Háblanos un poco de la madre. Caray, pero si hablo de la madre ya o no digas qué va a pasar con ella, simplemente lo que es la madre y lo que a ver, la madre, yo tenía muchas esperanzas puestas en la madre, muchas expectativas puestas en Todos ella. Teníamos esperanzas en la madre, el lector también, lo aseguro. Y de pronto me di cuenta que me daba más juego hacerla de otra manera. O sea, no darle esa importancia, ni ese interés, ni esa cosa que tenemos con las madres y tal, como salvadoras y tal. Y al final vuelve la pelota al lugar de lo masculino. Sí, exacto. De sus afectos, ¿no? Sí.
un personaje que es rarísimo, que es Víctor. Este es el gran, el personaje para mí de la novela es Víctor. Yo todavía no sé lo que pasa con Víctor. Yo lo he leído varias veces, el final, para ver qué pasaba, y por eso digo que parece fácil y es difícil, porque se lee muy bien y tal, y además es un estallido fuerte al final, pero dices, ¿y este qué es? ¿No? Hablaros un poquito de Víctor, aunque no nos digas ¿qué es para ti este Víctor? Pues yo he llegado a la conclusión de que yo lo quería dibujar de cierta manera, como que tenía claro que quería hacer ese personaje intrigante que viene de fuera de la calle, pero es amigo de la familia y acaba haciéndose acreedor de la confianza del padre, gestionando todos sus bienes, todas las cosas que la niña luego va a tener que depender de él, ¿no? Y al final tampoco es que yo le salve, pero tampoco sale tan mal parado, ¿no? Es un, bueno, no sé cómo decir, no hay ninguno tan malo, ¿no? Nadie sale del todo mal parado, ¿no? Todos tienen sus problemas, pero un poco, no. Sí, como la vida. No, pobres personas, sí, ¿no? Un poco, sí. Menos la amiga. Bueno, que la amiga era muy simpática y tal cual, pero luego es la que acusa. La que acusa. La acusación es horrible. Eso es lo peor. Pues, y aquí, no sé, aquí está aquí Agustín Cerezales. Yo lo tenía apuntado. Yo he visto toda la primera parte, me ha remitido a nada de Carmen Laforet. Sí, me ha remitido mucho. Quizá porque es una novela de pasillos también. Ser, es verdad. Y es una novela de enigmas, es una novela de estar en una casa que no es la tuya y que tienes, es la suya, pero es como si no fuera, porque está su padre, está Amelia. Y entonces yo estoy poniendo Laforet. Pues es verdad, es toda la verdad. No la tenía presente, pero a veces la tienes dentro, ¿no? La lectura de Nada además fue reveladora para mí, que no fue ni siquiera en una edad muy temprana. Y ahí hay un mundo, ¿no?, que se ha perpetuado en realidad, ¿no? La familia complicada. Sí. Sí. La familia a la que tú tienes que descubrir, ¿no? Y con personajes muy extraños que incluso suscitan todavía más imaginación de la que quizás sea, ¿no? Y esto yo creo que estás muy... ¿Qué ha venido? Claro. Una novela de investigación familiar, ¿no? Desde dentro, que la niña va como la Andrea. Sí. Es que es... En la relación también con los demás, ¿no? Como esa perdida, ¿no? Sí. Sí, y cómo se quiere ella encontrar y buscar signos. Sí, o sea, sobre todo la primera parte, luego ya coge su propia ruta ella, pero toda la primera parte yo estaba todo el rato nada, Carmen Laforet. ¿Ves? Si yo que me creía que había plagiado a mi hija y he plagiado a Carmen Laforet, nada menos. Sí, está muy bien. Plagiar a Carmen Laforet es lo mejor que puede hacer un escritor. Ay, pues sí, y es algo que desde luego es una deuda que hay que reconocer, ¿eh? Porque Laforet es algo irrepetible en la literatura española, desde luego. Pues, ¿y ahora bueno, después de Laforet lo hemos dejado muy alto? Bueno, sí, por supuesto que está muy alto, pero es que tenemos que estar altos, ¿no? Es que tenemos que ir a las estamos obligados a ir a las alturas. Sí, pues también quizá comentar un poco esos elementos que están allí como de sorpresa, los policíacos. Tú has tenido en cuenta, por ejemplo, el momento que hay un trasvase extraño de una cosa, de un paquete que se traspasa en un coche, los coches,
los coches, los paquetes que salen de la casa, el que viene, el descansillo, la puerta que se abre y no se ve del todo. Esos elementos, a mí es que me gustan mucho los elementos policíacos, porque claro, son la vida, en definitiva. Entonces, ¿tú te dabas cuenta cuando venía el elemento policíaco? Yo creo que sí, ¿no? Porque claro, con lo del paquete, el trasvase del paquete nocturno, yo me quedé, ¿pero qué será esto? Sí. Y al final es una cosa que... Todo son trasuntos sentimentales, ¿no? Exacto. Lo que lleva el paquete no es nada material ni de valor, es algo sentimental, ¿no? Es algo afectivo, y hay ahí también pues ese trasiego, ¿no? De cosas, y esos guiños que tú dices de la novela policíaca. Yo no he leído nada o casi nada de novela negra. Pues no importa, todos ya llevamos dentro. Pero es verdad que a ciertos niveles de la vida ya todo es un poco novela negra. Novela. Hay que leer nada de novela negra, vivimos novela negra. Bueno, quizás no sé, quiere el público, abrir... ¿Alguien quiere intervenir, decir algo sobre... Tenemos aquí a esta escritora estupenda. Bueno, yo tengo aquí una colección de una presentadora de lujo, una colección de amigos maravillosa, una editora, no sé. Bueno, pues alguien que... Me he quedado sin palabras. Pregunta algo. Es que no termino de coger, estáis como alquileres. Es que no podemos destriparla, es que es muy difícil. El problema es como es una novela tan difícil, no podemos, tenemos que andar así sobre el filo de la navaja. Claro. Es que es muy difícil para mí decir qué nervios. Has dicho que esta novela la has escrito de manera torrencial, y para los que nos encantaría escribir de manera no torrencial, sin empezar a escribir un poco, ¿qué te ha llevado a escribir esta novela? ¿Cuánto tiempo? ¿Que has tenido una disciplina? ¿Has estado todos los días escribiendo a una determinada hora? Porque parece que te hubiera salido, ¿no? Así. Estas son preguntas bonitas, muy bonitas, a mí me encanta. Muy bonita, muchas gracias por la pregunta tan buena y tan al... Es por curiosidad, quiero decir, cuando un escritor dice escrito de manera torrencial. Lo primero que tienes es que pasar mucho miedo, o sea, mucho miedo, que algo te atenace, te supere, te embargue, una emoción que tú necesitas canalizar. Y como todos tenemos esas cosas, porque si no la vida no sería vida, con eso se trabaja. Y entonces a mí esto me nació. Decía antes que hacía una alusión a mi hija, que se estrenó con una novela hace poco, y es que lo tengo que decir porque fue así, y es verdad, como que me desbloqueó el leer su original antes de ser publicado en muchos sentidos, me refrescó, me desbloqueó, y también pues vivía mis propias paranoias, como en las que todos estamos inmersos, y ahí fue el agarre, digamos, de la novela, esa primera escena de poner en juego a una joven, a una Andrea, una jovencita, en una casa donde hay de todo, pero falta algo, y es el miedo, ¿no? Esa cosa y que por supuesto no tiene ningún paralelismo con la realidad objetiva, quizás con la mía subjetiva, la de una madre, pero no la de una madre que está lejos, pero no con la realidad ni la verdad, ¿no? Pero bueno, eso te sirve de agarre, ese miedo, ese temor, esa angustia, cosas que a veces tenemos muy acumuladas a lo largo de años y que nos tienen bloqueados y que no sabes resolver. Pues la escritura deshace esos nudos y es algo milagroso. La literatura y la escritura tiene algo milagroso que sucede en el proceso, que te tienes que volcar, te tienes que meter, te tienes que dejar llevar, pero enseguida las primeras páginas, esa cosa como un poco tal, se revelaba cómica al mismo tiempo, ¿sabes? Y ahí, yo me aliviaba, porque bueno, por suerte no la plagio del todo, ¿sabes? Estoy haciendo otra cosa.
Y luego ya yo tenía ese arranque que eran como unas 40 páginas y pues desgraciadamente fue el momento en que falleció mi padre, una cosa que siempre nos deja a todos fuera de juego, ¿no? La muerte de un padre y para mí la novela fue como el refugio. Yo sí pasé ese duelo solo sí. Y la novela era mi ser querido, ¿sabes? Y me zambullí ahí y yo volvía del trabajo, me metía en la novela, pero me metía casi como una salvación, ¿sabes? O sea, porque o enloquecía de tristeza, no podía ser, ¿sabes? Tenía que estar haciendo algo. Entonces, ¡boom! Fue como el tiempo ese del duelo, fue como una mano detrás de la espalda que te empuja hacia adelante, como mi padre empujándome hacia adelante, ¿sabes? Y yo dejándome llevar por donde me llevara la cosa. Por eso descarrila tanto la novela. O sea, la novela es una cosa que es como un tren descarrilando, pero que hay una coherencia, creo, que es precisamente eso, el descarrile de la vida y cómo se lidia con él, ¿no? Así que qué buena tu pregunta, mira cómo nos ha centrado. Cómo nos ha centrado. Oye, una pregunta, perdón, iba a preguntar, luego has hecho referencia a tu padre. ¿Cuánto de importante es la relación hija-padre? Porque tú el libro que hiciste, un libro excelente, ¿no? El de Viajes con mi padre. Con el premio de poesía de España, Viajes con mi padre. Sí, la Viajes con mi padre, ¿no? Sí. Un libro magnífico, ¿no? A mí me muerto mi padre, cosa que yo evidentemente no sabía, ¿no? No, pero mi padre, cuando yo escribí ese libro, mi padre... ¿verdad? ¿Qué libro? Digo, ahora. Sí, sí. Sí, la relación hija-padre aquí También se reproduce, efectivamente. Hay algo que es como una... Ha sido importante en tu literatura. Ha sido muy importante, sí. Sí, hay una conexión, yo creo. No sé si pasa... Yo creo que pasa con todas las hijas y los padres. En absoluto. En mi caso, en absoluto. Lo niego, vamos, porque no tengo. Tenemos un caso clínico aquí. No lo voy a explicar, pero no. Mira, pues es interesante esto. Pero ya tenemos otra novela. No se lo hemos explicado todavía que Soledad tiene una nueva novela. Bueno, yo creo que está en mis novelas todo. En fin. ¿Y cómo tú te...? ¿Le das importancia a eso, ¿no? El tema de la relación con tu padre. Para ti es importante esa relación con tu padre y se para refleja, mí, sí. al menos Para mí es... con tu padre, Sí, y por lo sí. que veo Yo en sé esta que soy familia. una pesada con este tema y me repito y me parece que a veces es como convertir al padre en tótem, es un poco exagerado, ¿sabes? Es como un poco que ya vale, que ya está bien, ¿sabes? Que ya he hecho poemas, pues, un poco ya, mi padre desde allí arriba ya dirá basta, ya. Luisa, ¿destila algo de Barcelona la novela o al ser de interiores podría haber sucedido en Cáceres o en Sevilla? Los problemas son universales, por supuesto, en las familias, pero Sí. ¿se nota que es Barcelona o...? Hombre, yo creo que sí. Yo he vivido allí unos años, he tenido a mis hijos allí, me he casado allí. O sea, que sí. Y yo creo que algo La atmósfera se respeta de algo, diferente. sí, yo creo que algo sí diferente que tiene Barcelona, que tiene pero no sabría decirlo que, francamente. No, es verdad que es una novela de Sí. interiores y de pasillos, Sí. de casas, mucho más que de Sí. mediterránea o de exteriores o de contacto con gente de fuera. Sí, ¿no? yo O sea, podría es una novela podría dinámica, haberla situado en otro lugar. sí, ¿no? Con- Pero a mí me servía, quiero decir, era una apoyatura para mí. Yo siempre, las referencias de la realidad me sirven. te sirve. Todo eso para mí es plastilina que reduzco a materia que yo remoldeo y que me sirve a mis fines de crear una historia, de ir sondeando un relato, pero me sirve. Lo mismo que cuando escribo apoyándome en Galicia o en un escenario de Galicia, ¿no? Los territorios que has pisado, que has conocido, que has vivido, son muy inspiradores, ¿no? Y son queridos también, porque yo creo que no se puede escribir si no quieres, Pues ¿sabes? escenarios, sí.
el amor que puede también, ¿sabes? Ser un amor en conflicto, pero que es amor, ¿no? Y no. No, yo quería preguntarte cuando dijiste que era una novela torrencial. Yo de esto he discutido con muchos. Yo, por ejemplo, cuando escribo es algo que me viene y no sé cómo va a terminar siquiera. O sea, empiezo con un personaje, a lo mejor ese personaje que creo que es importante luego no lo es, y a lo mejor el más secundario sale. Es como si te metes por un bosque y te vas yendo por donde hay alguna vericueto, pero no sabes dónde vas a final. Y hay otras que ya la tienes en el cerebro y tal. Yo soy de las segundas, o sea, yo no la tengo en el cerebro, yo voy por donde me van marcando los caminos de eso, ¿no? Es como escribir eso de una manera torrencial, una manera, yo que sé, en estado de gracia, en el aspecto de que no he pensado antes todos los personajes, cómo va a vivir, cómo va a terminar, cómo va a casar este con aquel, cómo va a andar con aquel, no, me lo vas diciendo, o sea, se hace el camino al andar. O sea, yo diría, entonces, ¿tu novela es hace camino al andar o tú ya sabías? No, es así, exactamente como lo has contado, es algo que se va abriendo, tú vas visibilizando, la visibilidad es inmediata, centímetro a centímetro, casi cada frase te va abriendo la siguiente, vas abriéndote camino en la niebla, ¿no? Pero luego al final por lo menos es mi sensación con esta novela, es como tienes la satisfacción como de haber creado ahí un mundo, un cosmos, algo que existe por sí mismo, ¿no? Que es esa cosa maravillosa de los cuentos, ¿no? Al principio que iba a ser No, yo pensaba, bueno, a ver a dónde voy a dar a parar, ¿sabes? Ya. O sea, el miedo de que no es tan fácil dominar el caballo, ¿no? Porque, vamos, o sea, yo hago bastantes entrevistas, llevo 25 años, ¿no? Y casi siempre pregunto al final, ¿y el proceso creativo cómo es? O sea, ¿eso lo tenías? ¿Tenías todo? Esta es una pregunta muy difícil de contestar, como tú bien sabes, y por eso que insistes en ella, para ponernos en este aprieto. Vamos, he discutido incluso porque dicen, ¿cómo vas a ponerte a escribir una novela sin saber dónde va a ser el final? Pues no me lo van diciendo los personajes por donde tengo que ir. Y tus propias preocupaciones, ¿no? Yo creo también. Como aquello que te conecta con ¿no? Contigo. Algo tiene que haber, el personaje tiene Pues que si no conectas, es que si la novela es un fracaso. Es que es así. Claro, pero estoy totalmente de acuerdo. Como pintar un cuadro abstracto. Claro, efectivamente, si no hay esa conexión que se nota, luego, lo que no se puede es explicar. Pero existe o no existe y se percibe. Por fortuna, a veces no se percibe tanto y se da... O sea, se vende gato por liebre, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Es la verdad. Hay mucha falsificación. Bueno, pero hay que saber leer para reconocerlo. Hay que tener criterio. Entonces hay que tener una educación, una sensibilidad o una educación. Y claro, eso no es tan fácil. No abunda. Bueno, pero hemos acabado muy mal. Luisa, hemos dicho no abunda. Sí, abunda. Estamos llenos de sensibilidad, de criterio. Todos. Bueno, qué maravilla. Sabemos exactamente lo que queremos buscar. Reconocemos la obra de arte en los rincones más oscuros, aunque nadie nos lo diga nada. ¡Viva la literatura! Venga.